Buenos días, Fernando, ¿me escucha? Muy buenos días, Nelson. ¿Cómo está, mi querido amigo Fernando? Estamos en vivo y en directo para compartir con usted lo que básicamente sería la recta final de estas elecciones. ¿Cómo lo ha visto? ¿Cómo ve? ¿Cómo analiza estas últimas horas de campaña? Bueno, nosotros con optimismo, con deseo de que seguro y confiados de que el pueblo ecuatoriano y principalmente el pueblo de Manabí, de esta querida provincia que reconoce lo que fue el gobierno de Rafael Correa, en la que se preocupó no solamente por esta provincia, sino que se preocupó por el país. Y es por eso que reiteradamente, en momentos muy duros para nuestra democracia y para nuestra organización, siempre ha estado apoyándonos a nosotros porque los manabitas somos agradecidos, somos un pueblo que reconoce, porque recordemos lo que era el Ecuador antes de Rafael, era un Ecuador bicentralista en el que el desarrollo del país eran en dos ciudades, ni siquiera en dos provincias, y el resto de la geografía ecuatoriana no existía. Es por eso de que en Manabí, de manera reiterada, es un bastión de lo que denominamos la Revolución Ciudadana y estamos nuevamente enfrentando este reto, ¿no? De enfrentarnos contra el poder constituido, o sea, un gobierno y un presidente que hace tabla rasa a la ley, a la constitución, a norma expresa, y vemos que aunque tardía, la Corte Constitucional ha declarado inconstitucional los decretos Ujú, 500 y 505, ujú, donde claramente se evidencia el mal manejo que hace el gobierno de la ley, de la ujú. norma, ¿no? En Fernando, la que no se puede transferir el poder, no se puede transferir el poder mediante decreto ejecutivo. O claro, sea, es lo que había hecho y peor alegando el tema de de, Fuerza Mayor. de conmoción interna. Mm. Pero hay un detalle, y eso vamos a hablarlo más adelante en el noticiero. El gobierno ya se ha pronunciado y ha dicho que sí, que va a respetar, bla, 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 pero que realmente el tema de la delegación no lo toca, ¿no? Y que por ausencia seguirán dándole el poder a Jellimer. ¿Cómo podemos leer esta situación, Fernando? Estamos frente a un gobierno en donde le Bueno, dice, la Corte le dice, oye, estás mal, aunque tardíamente, pero dice Novoa, no me importa, no me interesa. La verdad es que el país me importa un bledo. Y lo que diga la corte, pues yo me limpio. O sea, estamos frente a eso, Fernando. sí, sí, y escuchar al ministro de Gobierno, al señor de la Caja, realmente creo que avergüenza a todos los profesionales del derecho. Claro. Además, con una prepotencia inusitada, creo que nunca he visto en el Ecuador de ministros de esta calaña, ¿no? En la que para ellos la norma no les interesa. Veía una entrevista, creo que en Radio Centro de la ciudad de Quito, donde él, acá usamos un término, se caga en la tapa del piano, hermano. O sea, hace tabla rasa a la ley, a la norma, y eso nos duele, nos conmueve Ujú. porque el Ejecutivo, y de manera muy rápida, el otro día yo visité Puerto López, ¿no? Y me reuní con unos pescadores, nos decían, mire, la ley de pesca prohíbe pescar a barcos de tal tamaño y solamente podemos pescar los pescadores artesanales dentro de las 8 millas náuticas. Ya. Pero ¿por qué no se cumple la ley? Le digo, hermano, porque tenemos un gobierno que ni siquiera el propio presidente, que es Ujú. la autoridad llamada a respetar y hacer que se cumplan las normas, no incumple. O sea, una vicepresidenta que sabemos quién es, la señora que la escogió él y que debe subrogar de acuerdo a lo que estipula la Constitución, y eso no se da. Ujú. Entonces, ¿qué puedes esperar tú, Nelson, y el Ujú. país? Entonces, pero en esa circunstancia, y esto es lo grave, nos toca a nosotros seguir y continuar en las elecciones, porque Ujú. creemos en la democracia, somos demócratas. Yo siempre he dicho desde el Parlamento que hemos estado, hemos sido una organización política de oposición, pero dentro de los marcos que la ley nos permite. Nosotros nunca hemos estado en acciones desestabilizadoras desde el punto de vista democrático. Así lo enfrentamos a Guillermo Lasso y así lo hemos hecho al propio señor Noboa, Ujú. pero no entienden, o sea, el nivel de prepotencia, de arrogancia de estas élites que están acostumbradas a hacer y creyendo que la administración pública es sus haciendas, es Ujú. sus negocios, ¿no? En la que ellos pueden despedir, pueden Ujú. hacer con el personal o con la toma de decisiones de sus empresas lo que quieran,
pero esto es el Estado, y en el Ujú. Estado hay leyes, normas que hay que cumplir, y por lo tanto ellos son mandantes en función de la voluntad popular. Fernando, ¿y cuáles Digamos, serían, por ejemplo, las consecuencias? O sea, porque estamos simplemente describiendo que ya efectivamente Noboa hace rato que ha incumplido, hace rato que cosas raras han pasado, las instituciones, Fernando, también han colaborado muchísimo para que Noboa haga lo que le da la gana. Vemos una fiscalía ciega, sorda y muda, una contraloría, una procuraduría, o sea, vemos todo, ¿no? Vemos todas estas instituciones que le han hecho el Consejo Nacional Electoral, vaya nomás, presidente. Ellos dicen, no, no nos compete que el contencioso, y se tiran la pelotita. ¿Qué consecuencias podría existir para el señor presidente de la República y para los funcionarios, como en este caso el de la Gasca también, ¿no? no, aquí va a haber mucha tela que cortar, ¿no? O sea, como usted lo expresa muy bien, Nelson, vivimos un proceso de desinstitucionalización generalizado. Las instituciones llamadas a precautelar las normas, las funciones del Estado en este equilibrio de poder y contrapoder que debe existir en toda democracia no existe. Todas las Ujú, organizaciones están cooptadas y algunos haciendo las veces de agentes antidemocráticos, como el caso de la fiscal general del Estado. ujú. La fiscal general del Estado se ha convertido en un agente de desestabilización democrática. Lo hizo en el 2021 cuando propagó el rumor, incluso trajeron al fiscal de Colombia, en la que atribuyéndole que la campaña de Andrés Arauz había recibido dinero del ELN, ¿no? Como forma de incidir en, en los resultados electorales. Lo mismo pasó en las elecciones del 2023, luego del fallecimiento de del señor Fernando Villavicencio, donde la propia esposa del señor Villavicencio dice, a mí la fiscal me dijo que los responsables de esto era el correísmo, era la Revolución Ciudadana, Terrible, ¿no? ¿no? Sin Incluso pruebas, sin nada. personalizado en la figura del compañero Rafael Correa Delgado. Entonces, esto es gravísimo, Ujú. porque así se inscribe incluso el allanamiento del Consejo de Participación Ciudadana en las instalaciones y la posterior destitución de los miembros de la Liga Azul. Ellos que se llenan la boca de creer en la democracia, recordemos que resolvieron mediante consulta popular y con el 7 veces sí en la época de Moreno que los miembros del Consejo de Totalmente. Participación Ciudadana Sean sean electos. designados mediante el voto popular. Pero ellos han irrespetado esto, ¿no? Y aparece ahorita el Tribunal Contencioso Electoral, que es otro órgano de desestabilización democrática, destituyendo a, no, porque son de la Liga Azul, ¿no? Claro, se Y ves promocionaron cómo así. incluso de manera maniquea y perversa la Fiscalía utiliza estas herramientas de perseguir a personas y no delitos, y concretamente en contra de una organización política como es la nuestra. Pero Claro. aquí seguimos resistiendo, Nelson, y el compromiso que tenemos los ecuatorianos, ir a votar y a votar de manera positiva, Es porque yo creo que terrible, Fernando, lo que se vive en ese sentido, porque, por ejemplo, claro, ellos se promocionaban así y cuando se inscriben nunca hubo ningún tipo de problemas. Se asume que quienes se inscribieron para participar en el Consejo de Participación pasaron el proceso de filtro y nadie objetó nada. Aquí el problema, Fernando, es que si yo aparezco en una foto con Rafael Correa y salgo de candidato, yo no soy afiliado a la Revolución Ciudadana, pero solo por haber salido o por haber entrevistado, porque yo a Correa lo he entrevistado en varias ocasiones, a mí me hacen la judía, pues me hacen la vida imposible, pues y me persiguen, es que es así, es que claro, es así. porque vivimos un estado de persecución, ¿no? Y eso es lo que a nosotros como organización política nos ha tocado Uh enfrentar. -huh. Nosotros, yo tuve la oportunidad de reunirme con los peores internacionales de la Unión Europea, en la que le expresábamos la dura situación en que nos toca hacer campaña en estas elecciones. Uh -huh. Y claro, una cancha inclinada en la que tienes un Consejo Nacional Electoral que dice, y la señora se lava las manos diciéndonos que nosotros somos una entidad administrativa. Oiga, sí, Sí. pero son los encargados de vigilar que se cumpla Pero la claro, son ley. los Y jueces ahorita. claro, si bien es cierto, la función jurisdiccional la tiene el Tribunal Contencioso Electoral, pero ya sabemos cómo actúa el propio Tribunal Contencioso Electoral. Entonces, vemos el nivel, y usted no nombra efectivamente lo que pasa con la judicatura, con los jueces, con los magistrados, con la propia Corte Constitucional, porque al final la Corte Constitucional, este fallo es a destiempo, ¿no? Es ya casi a víspera de que tengamos las Imagínense. elecciones. Fer Y es parte de esto, Fernando, de esta crisis democrática e así institucional es. que vivimos en el... Una consulta, porque de verdad que hay que aprovechar cuando tenemos el chance. A ver, para entender un poquito, porque yo también a veces se me va.
y no cacho, como dicen mis panas de Quito. A ver, El barrio. estas resoluciones, ¿qué ocurriría, Fernando? A ver, hablemos en realidad. Noboa hoy es presidente. Asumo que Noboa debe querer hacer algún tipo de cierre de campaña. Para hacer ese cierre tendrá que otra vez, por decreto, delegar y salir. Ya no lo puede hacer. ¿Qué pasará en estos días? Y si hay una segunda vuelta, ¿qué ocurrirá? Bueno, si lo escuchas de la Gasca, lo que dice es que ya no va a ser decreto, porque es lo que supuestamente le estaría impedido. Entonces no va a ser y le va a designar en este caso a la señora Gilbert, que pobre señora que se presta para Va a estas tener un cosas. problema muy, Recordemos que así es, porque todo lo actuado, incluso por el propio presidente Daniel Noboa, es ilegal. No, los decretos, incluso vemos, claro. es que uno no sé, cada día se asombra más. Anoche yo viendo las noticias, veo que el Ecuador ha puesto aranceles No, eso es una a los cosa, productos una bestialidad. de procedencia de México al Ecuador, que son importados hacia el Ecuador. Entonces, y sin motivos, sin fundamentos, sin causas, vemos que el propio ministro de Comercio Exterior, el señor Prado, del gobierno de Guillermo Lasso, son neoliberales, igual que los Ah, sí, yo lo actuales, leí ayer, les yo lo dice, leí. oiga, es una locura lo que ustedes están haciendo, ¿no? Que puede afectar gravemente a la economía ecuatoriana, donde principalmente los fármacos que se importan de México son importantes para la salud de los ecuatorianos. Bueno, pero al final es, ¿por qué hacen eso? Ujú. O sea, no entiende Yo incluso la tampoco. geopolítica del mundo. O sea, el mundo ha cambiado igual y Fernando, se es tal inscribe vez en para una tesis sentirse que va al como, fracaso. para sentir que él está con Trump. No sé, para decir, yo estoy con Claro, Trump. claro, es parte del trompismo, ¿no? De esta tesis iba a decir un término muy fuerte, el ambebota, ¿no? Que sin sentido, sin ningún tipo, o sea, el presidente realmente no entiende el puesto que ocupa, la investidura que implica ser y el comportamiento que debe tener un jefe de Estado, un Ujú. estadista. Entonces este señor se le ocurre de pronto, no sé si en una reunión de amigos en el despacho presidencial con sus ministros, y dice, hagamos esto. Y yo creo que así fue que decidieron Yo creo que mandarla sí. a Israel a la señora vicepresidenta. Estaban ahí en joda, ahí conversando, y al final de la jornada laboral, ¿qué hacemos? Mandémosla a Israel. Y la mandan a Israel. Y ahorita otra vez, y está incumpliendo, y ves a un ministro como el Agasca amenazando que la señora está cayendo en serio desacato. Entonces, vivimos realmente momentos muy duros y en Claro. momentos en que tenemos, el país se desangra, el tema de la inseguridad. Nelson, y como sociedad no nos indignamos. Vemos las noticias de que una niña, su madre muere al lado de ella, una bebé de meses de edad, Ujú. y se encuentra gateando, y al final tú conversas con alguien y te dice, sí, pero ¿qué habrá hecho esa mujer para que la hayan No, matado? sí, es terrible. Por No, favor, o una sea, sociedad, una mierda. vivimos momentos muy Ujú. duros y estos momentos de crisis es que aparecen las tesis de neofascistas en el Ujú. país. Si tú miramos con detenimiento lo que pasó en el debate, tú ves posiciones ahí en el primer bloque más que todo, donde tú tratan de judicializar y penalizar y criminalizar la pobreza Ujú. y a la infancia, a los niños, ¿no? Y claro, y Ujú. creen que metiendo bala con decretos de estados de excepción se solucionan los problemas. Y hemos visto que no es así. Totalmente. 700 muertos cerró el mes de enero y siguen desangrándose, siguen muriendo jóvenes, siguen habiendo víctimas colaterales, niños de la injusticia, ¿no? Y con graves casos de violación de derechos humanos, como es la desaparición, desaparición forzosa y ejecución extrajudicial de los niños en las Malvinas. No, terrible. Lo que quedamos ahora, Fernando, es en manos, porque es literal, de una sociedad que esperamos realmente evalúe todo esto. Ni siquiera es una exigencia, ni siquiera es obligar, sino evaluar, que la gente que tal vez no tenga ideología política, que de pronto está, no sé, esperando algo, evalúe lo que acabas de mencionar, lo que nosotros decimos, ni siquiera pedimos que nos hagan caso, sino que vean que efectivamente, primero, desde la ley, lo que decías, Fernando, si un presidente no respeta, si un presidente le dice a la Corte Constitucional, sí, pero chao, ¿qué podemos esperar nosotros de las instituciones? Pues, por eso sigue la corrupción, por eso los tramitadores siguen, por eso este país no arranca. Y luego el tema de la inseguridad, el tema de como sociedad no dolernos.
oiga, va a agravarse si este gobierno sigue. La única forma de parar el carro es que la gente tome una decisión con el voto. ¿Cómo hacer, Fernando, para que las personas despierten, ¿no? De esta ambigüedad, de Bueno, esta situación absurda de que no, yo voto por Novoa porque no quiero, porque me cae mal Correa. Chuti, Gañaño, vota por Novoa porque sí, por lo yo menos creo es mejor. que yo creo que el pensamiento de odio hay que desterrarlo porque es el odio que nos tiene en el actual estado de situación. Yo creo que tenemos una oportunidad que nos da la democracia, que es cambiar el destino y el rumbo del país este domingo 9 de febrero. Y está en nuestra voluntad, está de forma individual. Nosotros como ciudadanos de manera individual tenemos que ir a votar, de votar de manera positiva por el bien del país, porque está en nuestras manos el revertir esta dura situación y realidad que vive el Ecuador. Entonces, está en nuestras manos. Yo invito a los ciudadanos que nos escuchan en su programa, Nelson, que recapacitemos, que pensemos en el futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos, para un Ecuador mejor. Sí es posible cambiarlo y eso debería ser de mano de la compañera Luisa González. ¿Qué tienen preparado, Fernando, para el cierre de campaña? Bueno, vamos a hacer caravanas, ¿no? A nosotros nos gusta mucho, las caravanas son festivas, nos permite recibir la euforia y el cariño de los habitantes de nuestra provincia. Y tenemos organizado el día miércoles una caravana en el cantón Montecristi y Jaramijó y cierto sector de Manta, y el día jueves en Puerto Viejo, ¿no? Donde también vamos a hacer una caravana muy multitudinaria, como estamos acostumbrados a hacerlo, recibiendo el cariño del pueblo manabita, que se debe ver refrendado este 9 de febrero, ¿no? Y esperemos que la situación cambie por el bien de todos. Eso es lo que todos queremos, Fernando, y ojalá que la gente tenga esa sabiduría para poder elegir bien. Ahora, para que la gente que está escuchando, ¿por qué razón, motivo, circunstancia deberían ellos, no tal vez la gente que ya está convencida, sino el que no está convencido, el porcentaje este de indecisos, ¿por qué darle el voto a Luisa González de la lista 5 y a ustedes, a todos los candidatos de la lista 5, ¿no? Porque el señor Noboa ha fracasado, porque los políticos que como Lazo y como Noboa mienten en campaña, son demagogos, te dicen una cosa, no vamos a enumerar, pero te dijeron de que no iban a subir el IVA y lo subieron, Sí, sí, te sí. dijeron que el problema eléctrico era un tema de transmisión y no de generación, etcétera, y al final terminan gobernando para sus pares, para sus galladas, para sus panas, para los grupos de poder a los que ellos se pertenecen, ocasionando graves hechos de corrupción. Y no es porque ellos son inoperantes, no es porque indolentes sí son, Ujú. pero ellos, sus niveles de prioridad no están en generar un estado de bienestar, sino un estado de lucro personal, de lucro al sector económico al que ellos se pertenecen, porque ellos gobiernan en función de sus pares. Ellos han fracasado, nosotros fuimos en este periodo de democracia, y no hablo de la historia republicana del país, hablo concretamente a partir del año 79, el gobierno que logró transformar en épocas de crisis, Ujú. incluso no sé si más graves a las actuales, pero luego del debacle financiero del año 99 y del salvataje bancario, el Ecuador vivía también situaciones difíciles. Tuvo que llegar un hombre guayaquileño que es sensible y que no se debía a ningún grupo de poder, pudo transformar el país y lo transformó. Y es una pena que no se haya podido continuar obras importantes, la continuidad. Y recordemos que Moreno gana para que exista esa continuidad, pero no sucedió esto. El tipo traiciona, se alía con nuestros adversarios políticos, generando toda una política de odio a partir de la famosa consulta popular del 7 veces sí, que llevó a controlar el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio al doctor Julio César Trujillo, que es el origen de la crisis institucional democrática que vivimos. Y a partir de ahí el resto es historia, lo hemos vivido, todo lo que no solamente nos toca soportar desde el punto de vista político, sino las incidencias de esas políticas en el pueblo. Los Ujú. niveles de pobreza aumentan, los niveles de desempleo aumentan, 7 millones de ecuatorianos se encuentran en situaciones de pobreza, de las cuales 5 millones viven en relaciones de indigencia con $1 o $2 diarios en el país. La gente se ve obligada a migrar
los niveles de inseguridad se vuelven insostenibles y este no es un tema del otro, no es un tema de los delincuentes, como tratan de hacer aparecer y como pues, construyen la narrativa de odio los espacios de poder. Este es un problema que hoy le puede ocurrir a mi vecino, pero mañana me puede pasar a mí. Ujú. Y eso tenemos que sensibilizarnos y está en nuestras manos cambiar esta dura situación. Así que nosotros no vamos a improvisar. Luisa sabe perfectamente lo que hay que hacer conjuntamente con Diego Borja desde el día 1. Luego de los actos protocolares de asunción del mando el día 24 de mayo, Luisa va a empezar a decretar y a tomar decisiones en beneficio de todos y de todos los rincones de la patria, sin importar, tal como lo hizo Rafael Correa, y sin distingo político, porque al final se ayudó mucho a los gobiernos autónomos descentralizados de todas las tendencias políticas. Y eso lo vamos a lograr conjuntamente con Luisa, esta manavita mujer, y de inscribir en la historia que por primera vez en el Ecuador vamos a tener una mujer en el poder, ¿no? Luego de 101 años, pues recordemos que el año pasado conmemoramos los 100 años del voto femenino en el país, entonces, porque antes las mujeres no eran totalmente invisibilizadas y a partir de este ejemplo de Matilde Hidalgo en el año 1924, vamos a llevar luego de 101 años a una presidenta, el Ecuador elegiría a una presidenta al solio presidencial. Qué bien, que así sea. Ojalá y que todo salga perfectamente bien. Fernando, chao, nos vemos. Gracias. Yulín, gracias.